Empresa, revista radiofónica del mundo de los empresarios. Un vehículo de comunicación para comentar las noticias relacionadas con la empresa. Escúchenos todos los martes a las 12:35 en la COPE. Patrocina Ficols Asesores, calle Pozo Dulce 16 de Ciudad Real. Pues efectivamente, puntuales a nuestra cita y en directo, aquí estamos, les habla Soqui Silveira, vamos a las 12:41 a entrar ya en materia de empresa, porque como saben todos los martes a esta hora nos ocupamos de temas empresariales. Vamos en esta ocasión a hablar de un tema práctico que es lo que exponemos una vez al mes. Nos acompaña para desarrollar ese tema pues Eva Isla, que es la persona encargada de desarrollarlo y socio del despacho de Ficolsa. Muy buenos días. Buenos días. Gracias por estar aquí. Bueno, Rosa Alcázar, a ver cómo presentas a nuestros oyentes ese caso práctico que hoy nos desarrollará Eva. Buenos días a todos. Es un señor que nos cuenta que ha estado trabajando 17 años en una empresa de automoción y ahora se ha quedado sin empleo. Su idea es crear su propio negocio de reparación de automóviles como persona física y para esto quiere solicitar el pago único de la prestación por desempleo. Nos cuenta que él tiene un solar que lo adquirió en el año 86 a título particular y lo quiere utilizar para construir en él un pequeño taller. También posee una furgoneta que compró hace 2 años y de la cual conserva la factura y también la quiere utilizar para el desarrollo de esta actividad. Este señor no sabe qué trámites debe hacer para poder utilizar ese solar y esa furgoneta para su negocio que quiere emprender y otra duda que tiene es qué pasaría con estos bienes en el caso de que le fuera mal el negocio y tuviera que cesar en la actividad. Bueno, pues este es el caso. La exposición del caso ahí está. Yo aprovecho antes de que Eva entre a desarrollarlo, a decirle a los oyentes que si tienen algún problema concreto, algún caso que no saben cómo resolver, ya saben que nos lo pueden exponer a través de Facebook y también llamándonos a la propia emisora al 926 27 32 40, porque aquí van a tener el asesoramiento gratuito, que no es poco con los tiempos que corren. La dirección de Facebook. Tenemos un mail específico vale, perfecto, para este tema. Es laempresa@ficolsa.com. Bueno, pues ya lo saben, ahí pueden exponer su caso y nosotros aquí seguro que vamos a ayudar con los técnicos a resolverlo. A ver, consecuencias de la afectación a la hora de iniciar la actividad. Eva. Bueno, pues a este oyente le decimos que el utilizar estos dos bienes para su próximo negocio es una cosa relativamente sencilla y que en principio no le va a suponer un desembolso de impuestos. ¿Qué ocurre con el IVA del terreno, si es que lo compró sujeto a IVA, y de la furgoneta, que como dice que conserva la factura, probablemente pagó el IVA cuando la compró? Bueno, ese IVA no es deducible porque cuando lo compró no estaba destinado al desarrollo de una actividad, lo compró a título particular. Entonces, aunque ahora lo afecte a la actividad y la furgoneta no hayan transcurrido 4 años desde que la compró, no tiene derecho a la deducción del IVA. Respecto al IRPF, para afectar, digamos, para utilizar los bienes en la actividad y que los gastos en esos bienes y la amortización sea deducible, lo fundamental que tiene que hacer es registrar los libros en sus libros contables. Específicamente, estos bienes, como son bienes de inversión, se anotarían en el libro registro de bienes de inversión. ¿Por qué valor? Por el valor que le costaron. Por el valor de adquisición, que se llama, que incluye el precio, los impuestos y los gastos. Como hemos dicho que el IVA que pagara, tanto del terreno, si es que pagó IVA, como de la furgoneta, no era deducible, su valor de adquisición comprenderá todos esos precios, gastos e impuestos. También hay que hacer constar que a efectos de la renta y del IVA, normalmente se hace un modelo en Hacienda donde se indica que se inicia la actividad, y en una actividad como esta de taller de reparaciones se hace constar el inmueble donde va a ejercerse la actividad. Incluso no es obligatorio, puede ponerse la referencia catastral, con lo cual ya podría indicar que en ese terreno, que todavía es terreno y que dentro de unos meses será un pequeño local taller,
va a iniciar la actividad. Ya con eso los bienes se consideran afectos, sobre todo el inmueble, porque es donde se desarrolla la actividad y es un bien necesario. Y respecto de la furgoneta, hombre, se entiende que es necesaria, debería poder probarlo, y también que es necesaria la utilización en exclusiva para esa actividad empresarial sin dedicarla... Digamos, como una herramienta de trabajo, ¿no? Exactamente, sin destinarla a otros menesteres. Exactamente, eso es. Eso es más complicado al final saberlo, ¿no? Vale. Bueno, y las consecuencias de esa afectación en el día a día del funcionamiento de esta actividad, ¿cómo es? ¿Cómo se desarrolla? Pues hablamos solo de estos dos bienes. El desarrollo es que, bueno, se supone que en el terreno iniciará un proyecto y una construcción de un pequeño local taller, que todo ese IVA de la construcción lo va a deducir porque está ya iniciado la actividad o la va a iniciar, y esa construcción sí que la hace con la intención de destinarla a una actividad económica y sería totalmente deducible. Y ambas cosas, como bienes de inversión, pues año a año podrá dotarse la correspondiente gasto por amortización sin ningún problema. Digamos que... ¿Hay que añadir algún detalle más? No, vamos a ver, los trámites para iniciar el inicio de la actividad en Hacienda respecto de estos bienes serían solo estos. Eso no quiere decir que a efectos municipales de licencias de industria, como es un taller, no necesite hacer otros trámites para sus licencias, ¿no? Exactamente, pero que ya no tienen nada que ver con la tributación. Perfecto, muy bien, yo creo que ha quedado claro este tema, este caso, que además luego si alguien quiere escucharlo detenidamente también tiene la posibilidad de hacerlo, porque este programa lo colgamos en Facebook. Este oyente, la duda que tenía era si le fuera mal el negocio, ¿qué pasaría luego con esos bienes? También es una duda que nos puede resolver Eva. Pues ahí es donde surgen los verdaderos problemas en el cierre del negocio. Nos limitamos a estos dos bienes y diremos que ya no tiene un terreno, ya lo que tiene es una edificación de la que se ha deducido el IVA soportado, que sobre todo en el IVA depende de cuándo cierre el negocio, del tiempo que haya transcurrido entre la apertura y el cierre, le va a suponer un desembolso personal importante, quizá cesar el negocio. Si con ocasión del cese lo que hace es vender a terceros, como en una liquidación, su patrimonio, pues en el IVA la edificación que él ha usado menos de 2 años estaría sujeta a IVA, la vendería a un tercero, él ingresaría el IVA y ya está, pero sin embargo, si la ha utilizado más de 2 años, ya se considera segunda transmisión de inmuebles, estaría exenta de IVA y también la podría vender con renuncia a la exención o sin renuncia a la exención. Si la vende con renuncia a la exención, él ingresa su IVA y a él no le cuesta dinero de su bolsillo, pero como la venda antes de transcurridos 10 años sin renuncia a la exención, tendrá que devolver parte del IVA que se dedujo de la construcción de la nave, porque los inmuebles tienen un periodo de regularización, es decir, de consolidación del derecho a la deducción del IVA de 10 años. ¿Nosotros qué le aconsejaríamos para evitar esto? Bueno, no la venta. Las mismas consecuencias tendría si se lo traspasara otra vez para fines particulares. Tanto más de 2 años, porque tendría que pagar él mismo el IVA de esa transmisión, porque las transferencias desde el patrimonio empresarial al particular se llaman autoconsumos y tienen las mismas consecuencias que la entrega de bienes, que la transmisión de bienes. Entonces, él como si realiza un autoconsumo, si es antes de los 2 años, está sujeto a IVA, se haría una autofactura y el yo empresario tendría que ingresar ese IVA y el yo particular ya no se lo puede deducir. Si es después de los 2 años, ya pasaría al patrimonio particular exento de IVA, pero tendría que hacer la regularización de bienes de inversión. Para evitar este desembolso importante, nosotros le aconsejaríamos que no lo pasara al patrimonio particular, sino que lo afectara a una actividad de arrendamiento, que arrendara ese local durante el tiempo suficiente
porque esa es una actividad sujeta a IVA que le va a permitir no tener que regularizar el bien. Bueno, muy bien. La verdad es que son temas muy prácticos los que nos traen una vez al mes. Y como les decía antes, ustedes también pueden exponer un caso que les preocupe y que les gustaría saber cómo desarrollarlo y cómo no tener problemas en el futuro, como en este caso, ¿no? Porque es una apertura de la actividad y si cesase la actividad, ¿qué pasaría? Que yo creo que también eso es importante analizarlo. Bueno, pues llega el momento ahora de las noticias. La empresa. Resumen de últimas noticias. Bueno, pues la marca España sigue siendo noticia, ¿verdad, Hortensia González? Efectivamente, buenos días. Con la creación de una plataforma nacional bajo esa marca, la marca España, el Gobierno pretende impulsar el turismo de salud, ya que las personas que viajan por cuestiones médicas gastan entre 6 y 10 veces más que un turista normal. Bueno, ¿y van a tener que esperar todavía de la Administración algunos empresarios para que les paguen esas facturas que de momento están impagadas por las administraciones? Efectivamente, mayor espera. Todo el sector industrial, las pymes y los autónomos esperaban cobrar a finales de año, pero tendrán que esperar hasta marzo del 2014. El verano ha sido muy bueno para el turismo, pero claro, ahora llega el otoño y los empresarios de este sector están un poco preocupados. En cuanto a los alojamientos turísticos, debido al desplome del turismo nacional, los empresarios hoteleros, claramente preocupados, intentan rebajas de tributos a cambio de abrir toda la temporada. Bueno, vamos a hablar de la crisis económica una vez más. Efectivamente, la crisis económica y el efecto de las reformas laborales ha acelerado el aumento de jornadas de trabajo atípicas, por encima de 50 horas o por debajo de 20 horas semanales. ¿Y qué pasa con el Código de Buenas Prácticas? Es buena noticia porque casi 300 familias han accedido a la dación en pago durante el primer año de funcionamiento de dicho código, el cual ha propiciado la presentación de 4.385 solicitudes de medidas de reestructuración y de quita de deudas hipotecarias. Bueno, a veces nos llegan a nuestros domicilios cartas que decimos, ¿y cómo nos llega a este domicilio? ¿Y cómo lo saben? ¿Cómo funciona? Porque ahí parece problemas en tema de protección de datos. Irregularidades. Pues es que la Agencia Estatal de Protección de Datos cree que las entidades financieras están llevando a cabo prácticas irregulares cuando utilizan los datos que extraen de la domiciliación de recibos por parte de sus clientes para realizar ofertas de seguros. Bueno, esta semana el ministro Montoro ha sido noticia, porque claro, le preguntaban y él decía que los salarios habían crecido moderadamente. Menudo revuelo se armó porque nos pregunten a casi todos si en lugar de subir nos han bajado el salario, ¿no? ¿Cómo está oficialmente el incremento salarial? Pues se cifra en convenio colectivo alrededor del 0,4% al cierre de 2013. Bueno, pues este es un repaso breve a algunas de las noticias que recoge a lo largo de la semana Hortensia González para acercárselas a los oyentes de la COPE. Hoy teníamos previsto la visita de un empresario, pero a última hora ha sido imposible el poder contactar personalmente que estuviera en nuestro estudio por dificultades de última hora, y estamos intentando comunicarnos vía teléfono con Javier Moreno Marín, que es el propietario y gerente de la Clínica Florencia en Ciudad Real. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, al final hemos podido solucionar los problemas técnicos del teléfono. Muy bien, estupendo. Vamos a ver, Javier, ¿desde cuándo? Porque Javier es médico y esto además, el tema de la cirugía plástica y de la estética, ¿desde cuándo lo lleva practicando? Bueno, yo estoy en Ciudad Real como médico desde el año 1980 y empecé después mi formación en cirugía estética y realmente pues después de conseguir la titulación para la práctica de esta disciplina, pues empecé prácticamente en el año 90 a hacer cirugía estética. Ahora bien, con anterioridad ya hacía medicina estética y Clínica Florencia está abierta al público desde el año 1984. Bueno, sin embargo, diríamos que este sector ha ido a más, porque la imagen, la figura, cada vez nos ocupa y nos preocupa más, ¿no? Tener un físico adecuado. ¿Quiénes son fundamentalmente yo creo que más las mujeres, ¿no? Pero ¿quiénes son fundamentalmente el perfil de mujer que opta más, pues no sé, por cualquier tipo de cirugía plástica, aparte de que también puede haber problemas que te hagan acudir a ella? Bien, mira, hablamos más de cirugía estética que de plástica, porque la plástica es una cirugía que se ocupa de patologías. La cirugía estética, por el contrario, es una cirugía de belleza, tanto facial como corporal, y tiene su ámbito de aplicación pues en un amplio sector de la población,
en Occidente, claro está, no estamos hablando de países donde todavía el desarrollo no permite el acceso a este tipo de servicios, que son de índole privada, pero que en España, pues efectivamente, en 3 décadas ha habido un resurgimiento de la imagen como prácticamente dicta la norma, y la norma me refiero a los medios de comunicación social, a un modelo estereotipado de persona que queremos todos ser, con una buena apariencia, con un buen aspecto físico, y qué duda cabe que esa apariencia a cada uno de nosotros, en el fondo de nuestra alma, nos preocupa, y nosotros nos ocupamos, dentro del terreno de la medicina y de la cirugía estética, pues de restaurar ciertas anomalías, pues como pueden ser defectos de nariz, de orejas, de párpados, de pecho, etcétera, etcétera. Lo que decías, si decías bien, es que en el día de hoy todavía el porcentaje referido a sexo nos ocupa mucho más el tratar con las mujeres que con los hombres, aunque en la última década se ha producido un ascenso considerable también de este tipo de pacientes de hombres que fundamentalmente se dirigen a nosotros para tratar algunos problemas faciales y, como no, de abdomen, por aquello de que la curva de la felicidad a partir de unos ciertos años afecta a no pocos de la población. Efectivamente. Bueno, ¿y cuáles son las intervenciones que se suelen hacer con más frecuencia en estética? Bueno, en la mujer tiene predominancia en los últimos tiempos el pecho. Tengamos en cuenta que las mamas son el órgano femenino por excelencia, por antonomasia, y que en aquellas personas jóvenes, después del desarrollo sexual, que no han adquirido un volumen, digamos, idóneo de su desarrollo pectoral, pues en estos casos recurren a la mamoplastia de aumento, que es una técnica quirúrgica que hacemos verdaderamente casi como número 1 de la cirugía actual femenina. A partir de unas décadas más adelante, el pecho desciende y entonces la mujer se preocupa por este descendimiento y hace que nosotros hagamos una cirugía de reposicionamiento a la que llamamos mastopesia, y en aquellos casos en que hay un gran aumento mamario, lo que llamamos una gigantomastia, pues son los mismos traumatólogos los que ya por problemas en la espalda, en la estética vertebral, recomiendan que haya una reducción mamaria ya en mujeres de cierta edad y con exceso de peso. Y luego, pues tenemos la estética facial, que también ocupa bastante de nuestro trabajo, pues lo que son las rinoplastias para corregir esos defectos de la nariz, la sotoplastia en aquellos casos en que ha habido problemas, sobre todo psicológicos, por despegamiento de los pabellones auriculares, la lipoaspiración, la liposucción, que sigue siendo una técnica bastante solicitada para quitar los acúmulos de grasa en aquellas zonas en que a la mujer le preocupa, fundamentalmente caderas, muslos, etcétera. Bueno, pues la verdad es que el abanico es bastante amplio. Se habla mucho y nos queda un minuto, Javier, de que no está al alcance de todos la cirugía estética. Bueno, yo soy alguien que discrepa de ese criterio porque efectivamente la oferta y la demanda a lo largo de los 30 últimos años en España se ha ido equilibrando. Hay un plantel de profesionales muy capacitados para el desempeño de estas actividades y, por tanto, también el precio de estas intervenciones se ha ido equilibrando, ha ido bajando, pero de una forma considerable, y hoy pienso que cualquier persona que tenga capacidad de esfuerzo para ahorrar un poco puede hacer una cirugía sin ningún tipo de problema. Y sobre todo acudir a profesionales. Eso está claro, ¿eh? Ahí tienen los listados en los colegios oficiales de médicos de quién tiene la capacitación para hacer este tipo de intervenciones, y en el registro de la Delegación de Sanidad, efectivamente, las clínicas que están abiertas al público con todos los beneplácitos. Muchísimas gracias, Javier. El tiempo se nos va. Gracias desde la Clínica Florencia en Ciudad Real a su director gerente.